batalla que se ha tornado especialmente intensa esta semana y en este momento más que en cualquier otro se puede ver cómo los venezolanos se cansan de tanta retórica militante de las dos partes habitualmente enfrentadas y exigen argumentos que justifiquen acciones y que impulsen propuestas claras. La etiqueta del día de hoy, argumentos éticos, @argumentosgb, es nuestra cuenta en Instagram. Soy Marayira Chirinos, bienvenidos, acompáñenos. Turbulento panorama político se ha vivido en los últimos días tras la divulgación de esos hechos irregulares, esos hechos de corrupción en el seno del legislativo. De ambos lados de la llamada geometría política, geometría del poder, las llamadas derecha o izquierda, se están encendiendo las alarmas. Pero desde el venezolano común, comulgue o no con alguna de esas posturas, comienza también una muy grande preocupación por la sensación que representa la debilidad de liderazgos que conduzcan a verdaderas soluciones. Hay una crisis moral que se ha estado desatando tras este escándalo de corrupción en el seno opositor, que a decir de muchos no justifica los casos denunciados desde la oposición con anterioridad y que involucran actores del gobierno. Un caso jamás justifica otro. De igual manera, los correctivos se avisoran y vía web también podemos observar de qué forma se ha venido haciendo o de qué forma se intenta hacer. Comenzó esta semana. Asamblea Nacional aprobó comisión que investigará tramas de corrupción, www.globovision.com, así lo refleja. Recordamos que este martes de la semana que termina, los diputados de la sesión de la Asamblea Nacional acordaron abrir una investigación para justamente esclarecer esta trama de corrupción que involucraría a varios de sus pares opositores. Se designó crear esa comisión especial que ya comenzó su trabajo en las diferentes comisiones y las reacciones nos hicieron esperar. Una de ellas fue la de Henry Falcón, lo hizo con Kiko Bautista. Allí él calificó el hecho de comedia y recordaba que en su momento había señalado la importancia de una rendición de cuentas oportuna de los recursos destinados a la ayuda humanitaria. Su argumento lo tenemos a continuación. Lo decíamos en un programa la semana pasada, aquí mismo en Globovisión, con Vladimir. Ahora, lo responsable es que, Kiko, cuando hay toda esta maraña de intereses supuestos, según las denuncias de los actores principales de esta comedia, el señor Calderón Berti, ahora lo denuncia el diputado Brito, las denuncias que hiciera Monseñor Moronta y que no fueron atendidas con prontitud, lo que hemos hecho nosotros desde los partidos, digamos, desde la moderación, desde las fuerzas opositoras democráticas al gobierno autoritario de Nicolás Maduro, cuando hemos dicho, bueno, hay que tomar estos correctivos y dijimos en ese programa, es el momento de hacer una rendición exhaustiva de cuentas de los recursos que se han recibido pero eso se por planteó en la Asamblea Nacional también. Claro, pero una rendición pública. Que todo el mundo tiene que Lo cierto es que sea cual sea el actor político, de gobierno o de oposición, la lógica y la Constitución indican que se deben rendir cuentas. A todas estas, ¿a quién favorece todo este escándalo? De eso habló José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis, lo hizo en Primera Página. Escuchemos. Bueno, darle la razón a los partidos de gobierno tampoco creo, porque el problema está en que el gran trasfondo de esto es que todo esto está de espaldas al pueblo. Hasta hace muy poco las acusaciones de corrupción se concentraban en gobierno, ahora resulta que como una gran sorpresa aparecen acusaciones de corrupción en cabeza de algunos diputados de la oposición en la Comisión de Contraloría sobre una supuesta investigación desvirtuada sobre el manejo de las cajas CLAP, que a su vez vuelve a involucrar al gobierno. Entonces, ¿cuáles son los mensajes? Los grandes mensajes, uno, esto está a espaldas de la población. Todo este show está a espaldas de la población. Y segundo, es desafortunado que la política en el mundo se esté desprestigiando
de una manera tan acelerada, precisamente por hechos de corrupción, porque vas a España es el mismo problema. Vas a Estados Siguen Unidos, las reacciones y también las acciones. Fíjense que en nuestra página web encontramos la reacción de Timoteo Zambrano. Él allí exhorta a los parlamentarios a cumplir su responsabilidad ante la ley y ante el país frente a lo que consideró una operación de blanqueo sin precedentes que se registró en la Comisión de Contraloría del Parlamento venezolano. Cambiemos pidió a la directiva de la Asamblea Nacional quitar inmunidad a diputados señalados por corrupción. Allí el partido Cambiemos pidió a la directiva de la Asamblea Nacional investigar y despojar de inmunidad a los diputados presuntamente vinculados al entramado de corrupción de los CLAP, y justamente esto en esa misma tónica nos lleva a las palabras de Henry Falcón, de nuevo, que por cierto ha tenido bastante exposición en los últimos días, donde llama a la investigación del caso, pero donde pone especial atención en la investigación sobre las ayudas extranjeras. Su argumento aquí lo tenemos. Así es. Todo el mundo. Ahora, esa es responsabilidad de la Asamblea Nacional ahora de generar un espacio para hacer una verdadera investigación sobre esto que se denuncia, pero también debe dar un paso al frente con una revisión, y más que revisión, con una rendición de esos recursos. ¿Cuánto se ha recibido del gobierno de los Estados Unidos? ¿Cuánto se ha recibido de Europa? ¿Cuánto se recibió en Colombia? Y eso discriminarlo de tal manera que no quede dudas en la población de que es allí una administración transparente, pulcra, y que eso no se convierta en un elemento para la corrupción mientras pero mucha también, gente fíjate, está pasando Calderón hambre. Berti. Fíjense que todo lo ocurrido pasa por una inocultable crisis de liderazgo, y el analista Víctor García hace un minucioso cuestionamiento de la clase política venezolana. Él no habla solo de la oposición, él habla también de la crisis desde el gobierno. Voy con los diputados. A mí me parece que lo que hicieron los diputados es detestable. Completamente rechazado por toda la colectividad venezolana, por la Venezuela decente. Pero más indignante es que los venezolanos de mi generación y de otras generaciones pusimos en manos de esta juventud, de esta generación de jóvenes, de este liderazgo político nuevo, la posibilidad de salvar al país. Y mira tú con qué nos han resultado estos diputados de Primero Justicia. ¿Cuáles son los valores que deben adornar a un político en el marco de una circunstancia tan compleja como esta? El valor de la palabra, el valor de la humildad y el valor de la solidaridad. ¿Cuál es el mensaje que le estás enviando al país? ¿Qué piensa la persona que hoy anda buscando medio para completar un real para ver cómo come la noche y cómo come mañana? Y oye todo esto. Claro, y escucha todo esto. Kiko, si tiene ya unos niveles elevados de frustración, bueno, la desesperanza se apodera de ellos y deja de creer en la política, más lo que ha ocurrido también con estos sectores, Kiko, y los llamados a abstención de manera recurrente, claro, que destruyeron el voto como instrumento de cambio democrático necesario en el país, que han debilitado y destruido y aniquilado partidos políticos, y también han aniquilado también liderazgos importantes del país, donde todos somos necesarios. Pero déjame tocarte algo ahí. Pero este Porque aquí, repaso definitivamente no es completo sin dar lugar a la reacción desde el gobierno. Una de las más llamativas por su estilo sarcástico fue la del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Se reseñó en nuestra web www.globovision.com, y allí justamente se reseña también lo que él tuiteó en ese momento. Diosdado Cabello ha dicho: en este pleito de la corrupción en la dirigencia opositora no hay hueso sano. A través de su cuenta en Twitter, Diosdado Cabello justamente publicó o habló sobre esta publicación de esta investigación donde se vincula a diputados de la oposición con el caso de corrupción de los comités locales de abastecimiento, y a través de su cuenta en Twitter justamente reseñó de esta forma, diciendo feliz Navidad, feliz Chavidad, exactamente sus palabras. Me gusta cuando ventea porque la plaga se va. En este pleito de la corrupción en la dirigencia opositora no hay hueso sano. Acusaciones irán y vendrán entre ellos mismos. Son una sociedad de mercaderes de la política. Esto se pone bueno y nosotros venceremos. Esta fue la reacción de Diosdado Cabello, y el Contralor General de la República, Elvis Amoroso,
también hizo un anuncio, ya con un estilo más sobrio, ha señalado que la Contraloría va a inhabilitar al diputado señalado por hechos de corrupción. Justamente allí el Contralor habla de esa inhabilitación a los diputados señalados por este hecho de corrupción, presentando las declaraciones a propósito de la declaración jurada de patrimonio para el personal de alto nivel de la Administración Pública Nacional, y aprovechó justamente ese momento para dictar mensajes en relación a la ética política y aprovechó para hablar de estos señalamientos por presuntos hechos de corrupción. Como vemos, este hecho es capitalizado por el gobierno a su favor. La oposición, por su lado, insta a investigar y entre sus diferentes facciones comienzan, vemos, a desnudarse algunas diferencias. El tema aquí no es quién es más corrupto o si se investiga solo cuando ocurre en la oposición y no proceden las denuncias cuando son contra el gobierno. Aquí el tema es otro. Aquí el tema es en pro de la construcción del país, es frenar la crisis moral, es comenzar a hacer política de alto nivel. ¿Rescatar acaso la ética política? ¿Cómo hacerlo? Hay algunas fórmulas que se han dado a conocer aquí en Globovisión. Esos argumentos los vamos a conocer en minutos. La etiqueta del día de hoy, argumentos éticos. Ya volvemos.